Buenas tardes, somos el equipo número 6, integrado por Francisco Javier Acosta Estrada, Juan Andrés Calcaño Pérez, Francisco Javier García García, Ricardo Pérez Salvador, Jorge Miguel García Salvador y Aranza Yaneli Velasco López. Hoy les estaremos hablando sobre el capítulo 12, Programación Entera, del libro de investigación de operaciones, séptima edición, editorial McGraw-Hill. ¿Qué es la programación entera? Un modelo de programación entera es aquel cuya solución óptima tiene sentido solamente si una parte o todas las variables de decisión toman valores restringidos a números enteros, permitiendo incorporar en el modelamiento matemático algunos aspectos que quedan fuera del alcance de los modelos de programación lineal. En este sentido, los algoritmos de resolución de los modelos de programación entera difieren a los utilizados en los modelos de programación lineal, destacándose entre ellos el algoritmo de ramificación y acotamiento, o branch y bound, branch y cut, planos cortantes, relajación, lagrangiana, entre otros. Los modelos de programación entera se pueden clasificar en dos grandes áreas: programación entera mixta y programación entera pura. Programación entera mixta. A esta categoría pertenecen aquellos problemas de optimización que consideran variables de decisión enteras o binarias, pero no de forma exclusiva. De esta forma, un problema de programación entera mixta puede considerarse como un híbrido entre distintas categorías de modelamiento, siendo un caso típico aquel que considera la mezcla de variables enteras y variables continuas. Estas últimas características de los modelos de programación lineal. Programación entera pura, PEP. En esta categoría encontramos aquellos modelos de programación entera que consideran exclusivamente variables de decisión que adoptan valores enteros o binarios. Un ejemplo de ello son las siguientes aplicaciones: 1. Problema de asignación. 2. Problema de corte de rollos. 3. Selección de invitados a una boda. 4. Programación de la explotación forestal. 5. Problema de la mochila. Notar que en los problemas anteriores, PEP, el conjunto de las soluciones factibles es finito. Esto ocurría generalmente con los problemas de programación entera puros. Aplicaciones en PEP, programación entera binaria. En investigación de operaciones hace referencia a que cuyo conjunto de soluciones solo puede tomar uno de dos posibles valores, 0 o 1. Es un caso especial de la programación entera. Esta herramienta matemática es especialmente útil para enfrentar problemas de tipo de toma de decisiones sí o no. Existen numerosas aplicaciones de programación entera en la que el problema incluye cierto número de decisiones sí o no interrelacionadas. Entre situaciones de este tipo, las únicas dos elecciones posibles son sí o no. Por ejemplo, debe emprenderse un determinado proyecto, debe hacerse una cierta inversión de capital, debe ubicarse la planta de producción en un lugar determinado. Debido a que estos problemas involucran solo dos posibilidades, este tipo de decisiones solo puede representarse mediante variables de decisiones restringidas a solo dos valores, entre 0 y 1. Una de las preguntas que podemos utilizar en las programaciones binarias son cuando vamos a hacer el análisis de una inversión. La pregunta sería: ¿debe preferirse a un cierto proveedor? Otra: ¿debe agregarse una nueva línea de producción? En la elección de un sitio, ¿debe elegirse un cierto lugar para la ubicación de cierta instalación nueva?
Tema 1.3. Usos innovadores de variables binarias en la formulación de modelos. Se han presentado varios ejemplos en los que las decisiones básicas del problema son del tipo sí o no, por lo que se introdujeron variables binarias para representarlas. Ahora se verán algunas otras formas en las que las variables binarias pueden ser útiles. En particular, se verá que estas variables a veces permiten tomar un problema cuya formulación no se puede manejar y reformularlo como un problema de PE, programación entera, pura o mixta. Dice, este tipo de situación surge cuando la formulación original del problema se ajusta a un problema de programación entera o a uno de programación lineal, excepto por ciertas diferencias menores que incluyen relaciones combinatorias en el modelo. Cuando se expresa estas relaciones en términos de preguntas cuyas respuestas deben ser sí o no, se puede introducir el modelo variables binarias auxiliares para representar estas decisiones, sí o no, en lugar de ser una variable de decisión del problema original en consideración. Una variable binaria auxiliar es una variable binaria que se introduce en el modelo del problema con la finalidad de ayudar a formular el modelo como un modelo BIP, puro o mezclado. Al introducir estas variables, el problema se reduce a uno de P o pura si todas las variables originales también están restringidas en valores enteros. Restricciones de tipo una u otra. Considere el importante caso en el que se debe elegir entre dos restricciones, de manera que solo una, cualquiera de las dos, se tiene que cumplir, mientras que la otra puede cumplirse, pero no es imprescindible que la haga. Por ejemplo, puede existir la opción de usar uno de dos tipos de recursos para ciertos propósitos, de manera que solo es necesario que una de las restricciones de disponibilidad de estos recursos se cumplan en forma matemática. A mí me corresponde hablar sobre el tema técnica de ramificación y acotamiento. La ramificación y corte es un método de optimización combinacional para resolver problemas de enteros lineales, que son problemas de programación lineal donde algunas o todas las incógnitas están restringidas a valores enteros. Dice que esto es un algoritmo diseñado para resolución de modelos de programación entera. El algoritmo genera en forma recursiva cortas o restricciones adicionales que favorecen la obtención de valores enteros para la variable de decisión. Como aquí nos muestra una imagen, dice lista de nodos vivos, y aquí se ve cómo se va relacionando. La siguiente diapositiva nos dice para modelos binarios. Dice que radica en el modelo que se le agrega la restricción XJ es igual a 0, o por otro lado al modelo se le agrega la restricción XJ es igual a 1. Esto genera que en cada nivel de ramificación el número de variables se vaya reduciendo. Consta de lo siguiente. Esto se divide en 5 puntos. El primer punto nos dice que resolver el modelo relajado si la solución es binaria. Detenerse si no continuar con el método. Esto nos dice que únicamente se elimina la condición de integridad, pero se mantienen las condiciones XJ menor o igual a 1, XJ mayor o igual a 0. El punto 2 nos dice que elegir arbitrariamente una variable binaria XJ cuyo resultado sea menor 1 e igual a XBJ. El siguiente punto nos dice, el punto 3, resolver los nuevos modelos similares al periodo pero con una restricción adicional. XJ es igual a 1 y el otro modelo con las restricciones
xj igual a 0. El punto 4 nos dice: de los modelos resueltos anteriormente, solo analizar aquellos subproblemas cuya solución en z sea mayor o menor a cualquier solución binaria conocida. El punto 4 nos dice que genera varios puntos, los cuales son: los modelos se dejan de analizar así. Primero, se tiene solución no factible. El segundo, si el problema está agotado. El inciso A, solución binaria, que es entre paréntesis z cota es igual a z entre paréntesis. Solución que no necesariamente sea binaria, que sea acaso mayor a z cota mayor o igual que z, o caso mínimo menor que sea z cota mayor o igual que z. Y dice que el punto 5 es seleccionar el modelo que tenga el valor mayor en la función objetivo en el caso del valor menor, y ir al paso 2. En la siguiente diapositiva nos dice que la característica de esta técnica con respecto a otras anteriores y a la que debe su nombre es que el algoritmo se encarga de detectar en qué ramificación las soluciones dadas ya no están siendo óptimas para podar esa rama del árbol y no continuar malgastando recursos y procesos en caso de que se alejen de la solución óptima. Aquí nos muestran un cuadro de cómo se inicia una ramificación y cómo se van seleccionando cada objeto. Eso sería todo de mi parte. Algoritmo de ramificación y acotamiento. El método de branch and bound o ramificación y acotamiento es un algoritmo diseñado para la resolución de modelos de programación entera. Su operativa consiste en linealizar el modelo de programación entera, es decir, resolver como si fuese un modelo de programación lineal, y luego generar cotas en caso que al menos una variable de decisión entera adopte un valor fraccionario. El algoritmo genera en forma recursiva cotas o restricciones adicionales que favorecen la obtención de valores enteros para las variables de decisión. En este contexto, resolver el modelo lineal asociado a un modelo de programación entera se conoce frecuentemente como resolver la relajación continua del modelo entero. Consideremos el siguiente modelo de programación entera, el cual resolveremos con el algoritmo de branch and bound. Max 4x1 más 6x2 SA 2x1 más 4x2 es menor o igual a 12, 4x1 más 3x2 es menor o igual a 16 y x1 y x2 son mayores o igual a 0 enteros. El paso inicial consiste en resolver este problema como si fuese un modelo de programación lineal, relajación continua. Si la solución de dicho problema llegara a respetar las condiciones de integridad para las variables de decisión, esta ya sería la solución óptima del problema entero. Si bien este procedimiento se puede extender a problemas de mayor dimensión, utilizamos un modelo en dos variables para poder representar los pasos del algoritmo gráficamente. Esto ha sido todo por parte del equipo número 6 y gracias por su atención.